Good morning, good afternoon, good evening to everyone. Buenas tardes, buenos días a todo el mundo, dependiendo donde estén. Gracias por estar con nosotras hoy. Bienvenidos a nuestra serie de webinarios 2021 en GWOPA, UN Habitat, ONU Habitat y GIZ y el Ministerio de Desarrollo y de Cooperación Económica alemán. Me llamo Ana, soy de GIZ y estoy encantada de empezar la sesión de hoy. Han visto que aquí utilizamos una nueva plataforma de traducción, es Interacción. Espero que les guste. Les voy a enseñar cómo funciona. Yo creo que lo más importante es que pueden elegir la lengua que quieran arriba y entonces tendrán que clicar en Audio Channel Selector y Miguel y Laurent les hablarán en la lengua que prefieran. Muchísimas gracias a los dos. Si quieren hablar, pueden clicar en el botón de levantar la mano abajo a la izquierda y si quieren hablar, tienen el botón de micrófono. Una vez lo tienen en rojo ya pueden hablar y entonces está rojo. Pueden hablar. Si tienen preguntas, arriba a la derecha tienen el botón del chat. Y les querría recordar que estamos grabando esta sesión. Su participación quiere decir automáticamente que dan el permiso para que se les grabe y si no quieren que se les grabe pueden dejar esta sesión, pero no se preocupen porque les mandaremos la grabación. Aquí tenemos 9 expertos hoy con nosotras y les damos las gracias y voy a dar la palabra a la señora Julie Perkins de la Secretaría de GWOPA de ONU Habitat para hablar con vosotros y presentar a los ponentes. Buenos días, gracias. ¿Me pueden oír? Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Hannah, y a todas las personas de estar aquí con nosotros hoy en este primer webinario de este año y primero estos webinarios son la respuesta que tenemos a todos los desafíos para preparar el congreso que tendremos en octubre de este año. Por supuesto, el cambio climático está en nuestras vidas, en nuestras cabezas. Y en este primer episodio vamos a ver qué hacen los operadores de agua, cuáles son las acciones que toman para hacer frente a las consecuencias inevitables. Y entonces hablaremos de las preparaciones, las respuestas a los peligros climáticos y el problema de las infraestructuras del agua, los servicios, las operaciones. Este evento también cubrirá también los partenariados entre los operadores de agua para poder mejorar sus prácticas. Y antes de empezar, simplemente quiero dar las gracias a GZ y también a todos los socios que tienen aquí y nuevos socios que tenemos en esta serie de webinarios. Agua, estamos encantados de trabajar con ellos y también todas las plataformas regionales del agua que están participando en estos webinarios. Y, como había dicho, estos webinarios preparan el cuarto Congreso Mundial de las WOPs en octubre. Esto tendrá lugar en Alemania. La sesión está en línea, está abierta para todo el mundo, gratuita y espero que todo el mundo pueda participar, no solo ahora, pero también en las sesiones que tendremos en octubre. Los debates que tendremos aquí nos ayudarán a entender mejor cómo podemos hacer el programa y les invitamos a participar. La diapositiva siguiente, no voy a hablar no voy a presentar a los ponentes individualmente. Esto lo hará Rubén. Simplemente para que vean de dónde vienen, representan muchos continentes. Aquí tenemos una presencia de operadores de prácticamente todo el mundo, como pueden ver aquí.
Y ahora voy a presentar a nuestro ponente principal, el doctor John Matthews, que es el director ejecutivo de la Alianza para la Adaptación Mundial del Agua. Están trabajando sobre la resiliencia, sobre todo en cuanto a la gestión del agua. Y entonces todo el conocimiento técnico sobre la adaptación, la implementación de programas prácticos, y John hablará de los operadores resilientes y la gestión resiliente del agua. Muchísimas gracias y ahora paso la palabra a John. Muchísimas gracias, Julie. Espero que me puedan oír bien. Simplemente quiero decir que estoy encantado de haber sido invitado por GWOPA para hablar aquí. Estoy encantado de hablar con un público interesante y práctico que trabaja con temas pragmáticos para poder pensar todos juntos. Y como dijo Julie, Agua es una red mundial de profesionales del agua. Pensamos en cómo podemos incorporar mejor las perspectivas del cambio climático en nuestra gestión del agua. Nos vamos a centrar en la adaptación al cambio climático. Esto todo el mundo lo hace en el mundo. Estoy encantado de decir que he trabajado en cada uno de los países que están aquí representados en los estudios de caso que tenemos hoy. Y esto es absolutamente fantástico. La diapositiva siguiente, por favor. Muy bien, me gustaría simplemente aquí darles una cita que resume básicamente lo que nos interesa. Construimos cosas que tardan muchos años y las implicaciones de estas infraestructuras son muy importantes. Por ejemplo, si miramos el sistema de alcantarillado y de servicios del agua en Londres, es uno de los más antiguos y entonces pues tenemos infraestructuras de miles de años. Las decisiones que tomamos van a tener implicaciones que tardarán no una década o dos, pero que permanecerán durante siglos y tenemos que tener esto en mente. Cuando pensamos, tenemos que pensar en la perspectiva del cambio climático y el clima seguirá cambiando, sea cual sea los resultados del Acuerdo de París. El enfoque tradicional que hemos utilizado en los 150 años más o menos era la decisión. Esto está basada en la tradición británica, que empezaba primero con los que deciden a nivel muy alto, en general los políticos que deciden los problemas, las necesidades. Por ejemplo, necesitamos agua para esta parte de la ciudad, del país, y luego pues dan este problema a un analista técnico, en general un ingeniero, y el tercer paso es desarrollar la evaluación de riesgo y luego una solución única se desarrolla y se ofrece para los utilizadores, para todas las partes. Y entonces hace muchos años que seguimos este modelo, no estamos muy satisfechos y hay muchos actores que no están contentos con las decisiones que toman en los niveles muy altos y entonces el cambio climático es muy difícil de predecir, es muy difícil de controlar y hay otros problemas también que tendríamos que poder pensar en ellos. Tenemos que pensar en el cambio demográfico, urbanización, el cambio de infraestructuras y los cambios de las estructuras económicas también. Todo esto necesita tener un enfoque mucho más amplio y ser totalmente conscientes también de cómo vamos a ir más allá de este modelo que va de arriba a abajo en cuanto a la gestión del agua. En los últimos 15 años ha habido cambios significativos para pensar en cómo hacemos que participen también todos los actores, los usuarios, también en la toma de decisiones en todo este proceso. Tenemos que cambiar
la participación de los que toman decisiones y luego escuchar otras voces. Estamos cambiando también el papel de los ingenieros. En muchos países los analistas técnicos, los ingenieros empiezan desde el principio del proceso para comunicar con los usuarios, los actores, para tener una visión compartida, unos objetivos compartidos y para poder entender los problemas, las necesidades y también armonizar el lenguaje. Su papel es muy importante. Prácticamente están desarrollando toda una serie de soluciones. No es una solución única y podemos evaluar, aplicar estas soluciones distintas dependiendo de cómo pensamos que el clima está avanzando, qué transición va a haber. Y entonces vamos a tomar decisiones que están basadas en, por ejemplo, otros elementos como la posibilidad política, la posibilidad de aplicar estas soluciones. Yo creo que tenemos que preparar una visión mucho más compleja en el futuro para negociar tomas y dacas en las decisiones que se van a tomar en el futuro. Y estos enfoques de abajo hacia arriba son bastante nuevos. La primera metodología formal que se presentó, que incluía a los usuarios, fue en el 2015 del Banco Mundial, que se llamaba el marco del árbol de toma de decisiones, y en el 2018 la ONU también lanzó una guía sobre el análisis de la decisión informada relativa al riesgo climático también. Y entonces hubo una metodología sobre la resiliencia. También trabajamos con GIZ, también nosotros y con otros actores, y hemos trabajado en el Banco Mundial. También volvió a poner al día este marco, sobre todo para los operadores, y todo esto está basado en el tipo de enfoques técnicos que utilizamos en el pasado, pero también para poder trabajar a largo plazo y también todo esto es clave para la adaptación. Tenemos enfoques robustos combinados con enfoques mucho menos firmes y adaptables. Y entonces, ¿dónde vemos ejemplos típicos? El Banco Mundial, por ejemplo, trabaja en docenas de países basado en este enfoque. Aquí tenemos el primer caso, que es Zambia. Luego hablaremos de otra parte de Zambia más tarde. Una cosa que les quiero enseñar en las diapositivas siguientes es cuáles son los aspectos de este enfoque nuevo, de abajo hacia arriba. Y entonces una de las ideas principales es que se trabajaba no solamente para trabajar sobre los depósitos de agua, pero también para la red de electricidad. Y teníamos que diversificar las fuentes de energía para poder tener sistemas de backup, y esto era muy crítico, tener un sistema adaptable para poder tener esta continuidad. En California, aquí tenemos un estado que adoptó también este tipo de enfoque. El Departamento de los Recursos en Agua adoptó este sistema. Pues aquí tenemos los sistemas en alta montaña de depósitos de agua, y esto y entonces muchas veces esto puede crear unas condiciones que llevan a inundaciones. Esto ha sido el caso en California. En los últimos 100 años, el agua básicamente se depositaba no en pantanos, sino en el hielo y la nieve. Y entonces, pero después se empezó a avanzar en cómo podemos encontrar unos sistemas para poder capturar el agua de la lluvia, para tener un sistema mucho más fiable. Y entonces
Ahora hemos pasado de tener el agua metida en nieve a tenerla en agua, en depósitos de retención. Y aquí tenemos un ejemplo de Tailandia. La segunda ciudad más importante después de Tailandia es Udon Thani y está entre China y Tailandia y al lado del Mekong. Y aquí han adoptado un enfoque totalmente distinto a la metodología de abajo hacia arriba. Y aquí pues se fijan en el operador, pero también en los sectores que utilizan esto, como por ejemplo la producción de energía, la hidrocultura, por ejemplo la irrigación que se utiliza y también para trabajar, para hacer frente a la intensidad de las sequías y de las inundaciones. Y entonces desarrollaron toda una serie de líneas de agua, de lagos, de lagos urbanos, lo que se llama en chino una ciudad esponja para poder alcanzar muchos sectores. Son ideas muy creativas y están implementando este sistema, están en las fases finales y todo esto pues vino basado en este enfoque, como habíamos dicho, que incluye a todo el mundo. Ese enfoque ascendente, de abajo hacia arriba. Y aquí, como saben, Agua tiene toda una serie de newsletters con información técnica y pueden ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados de colaborar con ustedes. Y ahora voy a dar la palabra a Rubén, si he entendido bien. Muy bien, perfecto. Me gustaría presentar a Rubén Sipuma, es ingeniero y ha sido el director del programa de agua y saneamiento para WSUP, el operador de Zambia, y él tiene más de 20 años de experiencia. En los últimos 3 años y medio hemos trabajado para la compañía de agua y saneamiento y también hemos trabajado sobre el plan del cambio climático para luchar contra la sequía y las inundaciones. Le paso la palabra. Gracias, John. Todo el mundo me puede oír bien, espero. Sí, lo oímos bien. Muy bien. Vamos a ir directamente al debate y tenemos a la primera persona que viene de África, es Gift Monde, de la compañía Southern Water and Sanitation, de una ciudad que se llama Choma, en Zambia, y el señor Monde es el director del operador de agua y saneamiento, la SWSC en Choma, Zambia, y este es un operador local que sirve a más de 500.000 de personas. Y Gift, le paso la palabra. Gift, ahí está. Sí, me pueden oír. Perfecto, muchas gracias. Ya me han presentado y entonces iré directamente a mi presentación. Mi operador es WSC, estamos en el sur de Zambia. Es una zona que sufre sequías. Zambia está en la zona 1 de las zonas que más van a sufrir el cambio climático, y la parte sur de Zambia es llana. En el 2019, desde el 1978 al 1998, ha habido una bajada
en aguas, en lluvias y la proyección para el futuro. Si alguien me dijera en el 2040 no habrá lluvia, lo creeré, porque en el 2019, hace solamente 2 años, tuvimos muy pocas precipitaciones, hasta el punto que 15 de los pantanos, de los 15 pantanos que utilizamos para almacenar el agua, 7 se secaron completamente y la compañía no podía operar a no ser que fuéramos resilientes, suficientemente resilientes para ir a buscar agua subterránea. Y entonces fuimos a buscar agua subterránea para poder ofrecer aprovisionamiento en agua para todos nuestros usuarios. Pudimos entonces hacer frente a esta sequía y esto es lo que nos hizo cambiar nuestra manera de operar. Tenemos una asociación con WhatsApp, la agua y saneamiento para los pobres de las zonas urbanas, y trabajamos con esta institución y el operador reforzó los programas de colaboración y después del 2019 hicimos un cambio sobre en qué teníamos que centrarnos en cuanto a resiliencia, porque esto nos abrió los ojos. Y entonces lo que hicimos fue crear los 5 pilares estratégicos para poder avanzar. Y entonces voy a hablar de 2 pilares. Uno que tiene que ver con el saneamiento y el otro la gestión de los recursos del agua y la reducción del agua que no crea rédito. Y entonces pudimos entonces hacer una cartografía de la situación del saneamiento. En Zambia, el saneamiento estaba en manos de las autoridades locales y en el 2019 se nos dio el mandato a los operadores para el saneamiento y entonces desde entonces pensamos que era una oportunidad para poder gestionar mejor el agua subterránea. Y antes de esto, la construcción de las centrales de saneamiento no estaban bien controladas por el operador. Por eso teníamos muchas construcciones en las zonas más pobres que potencialmente podían contaminar el agua subterránea y en muchas provincias. Y entonces pudimos mejorar la situación tanto trabajando en el tipo de opciones de saneamiento que teníamos y después de hacer la cartografía de las instalaciones desarrollamos un plan estratégico para el saneamiento. En el plan estratégico para el saneamiento dentro tenemos un memorando de asociación con las autoridades locales. Y esto también reforzaría la responsabilidad y la petición de cuentas para las autoridades locales en cuanto a la gestión del agua y el saneamiento, pero esto también ofrecía al operador la posibilidad de poder hacer un seguimiento y un control del agua y el saneamiento. Y entonces firmamos estos memorandos de cooperación y ahora pues alrededor de 13 ayuntamientos están creando decretos para reforzar el control y la construcción de las infraestructuras de saneamiento para proteger el agua subterránea. Y con el operador, con nosotros también. Y entonces a través de este plan estratégico pudimos atraer inversiones. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto piloto, Livingstone, que contiene también una parte que tiene que ver con la gestión de los lodos también
para evitar la contaminación del agua. Y tenemos también planos de seguridad del agua y tenemos también unos equipos multisectoriales que trabajan y también queremos proteger las zonas de captación del agua. Y los planes de seguridad del agua están estructurados de esta manera y también trabajamos para hacer frente al problema de la desforestación en las zonas de captación de agua, porque esto es un problema muy grande y entonces trabajamos sobre estas zonas. Toda la documentación que hemos desarrollado también nos ayuda para poder atraer inversiones y también para poder adaptarnos mejor al cambio climático y para trabajar sobre la mitigación del cambio climático. Y estamos coordinando el desarrollo en las infraestructuras de saneamiento en las zonas. Ahora, por ejemplo, este viernes también hemos trabajado en la planificación de varias zonas y ahora estamos en un proceso de cambio. Ahora puedo decir, ahora tenemos ya la planificación en cuanto a los recursos y también hemos ganado mucha fuerza y mucha experiencia con el partenariado con WhatsApp. Y entonces lo que es crítico es monitorear este proceso porque ha habido mucha resistencia por parte de muchos actores también y también tenemos que tomar en cuenta a todos los actores y también sobre todo los usuarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias y ahora paso la palabra a Asia y vamos a empezar con Pakistán, con la red de operadores de agua de Pakistán, P1. Tenemos al señor Said Aziz y es el director de esta red de operadores de agua de Pakistán y también es el director de la Agencia de Agua y Saneamiento en Lahore, en Pakistán. Y entonces es una compañía que ofrece servicio a más de 20 millones de personas y también es el director de la red de operadores de agua de Pakistán. Señor Aziz, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches, estoy encantado de estar con profesionales. Aquí en Pakistán el cambio climático nos afectó más que otros países. ¿Por qué? Porque dependemos del agua de la nieve, del agua del deshielo y muchas veces necesitamos agua subterránea y el agua subterránea depende también del nivel de aguas superficiales. Y ahora tenemos una escasez en esta agua. Y por eso el cambio climático nos está planteando muchos retos. Y luego también tenemos las inundaciones que constituyen un problema. Porque, como saben, en nuestra región tenemos las tormentas de la monzón. La monzón que empieza, las lluvias monzónicas que empiezan desde mediados de julio hasta mediados o finales de septiembre. Y aquí tenemos muchas inundaciones y en la ciudad de Lahore, de la que vengo, sufrimos mucho los efectos de estas lluvias monzónicas. Tenemos unos 600 milímetros de agua que caen como media en esta zona y debido al cambio climático hemos bajado a un nivel de 300 milímetros. No, tenemos unos 300 milímetros de agua en un solo día, por ejemplo, o 250 milímetros cúbicos en un solo día. Y entonces esto sí que plantea problemas y desafíos muy importantes. Y
Y entonces la reputación de nuestros empleados también está afectada porque cuando hay inundaciones repentinas, nuestro personal está sometido a mucha presión y no puede hacer frente a todos estos problemas y esto afecta a nuestra reputación. Por eso tenemos que hacer algo. Lo mejor es hacer algo porque si no, como se mencionó en la pregunta, sobre qué hemos cambiado. Pues lo primero que hemos trabajado es el agua subterránea. Hemos trabajado también en mejorar las instalaciones de saneamiento. Aquí tienen algunas fotos de infraestructuras construidas el año pasado y entonces hemos creado depósitos de retención de aguas pluviales también y para poder retener el agua y entonces el agua alcanza estos depósitos y del depósito, cuando se llena el depósito, este agua se utiliza para la irrigación o para la agricultura en general. Este es el primer experimento que hemos hecho en este sentido. Y también encima de este depósito de aguas pluviales, hemos construido un campo de tenis y aquí como pueden ver y entonces estamos optimizando estas infraestructuras y ahora estamos trabajando también para crear muchas infraestructuras en este sentido y también y entonces estamos multiplicando este tipo de depósitos de retención de aguas pluviales y también saben que tenemos muchas mezquitas en la ciudad y antes de entrar en la mezquita las personas se lavan las manos, los pies, las abluciones y necesitan agua. Y en 200 mezquitas de la ciudad de Lahore hemos construido unos pequeños depósitos de agua para utilizar esta agua de las abluciones para luego reutilizarla para irrigar los parques, por ejemplo, los campos de deporte y para reciclarla. Y entonces, tenemos también plantas de reciclaje del agua y en cuanto al control de la contaminación del aire, aquí pueden ver una foto de todos nuestros empleados que utilizan la bicicleta para ir a trabajar y para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero en la ciudad. Todas estas acciones son absolutamente esenciales para sensibilizar y para avanzar. También tenemos que mitigar los efectos del cambio climático. Tenemos estamos planificando para cambiar nuestra dependencia del agua subterránea al agua superficial en la irrigación en la ciudad de Lahore y también en todas las provincias de la región del Punjab. Tenemos un reuso del agua para un uso optimizado de los recursos en agua. Y entonces todas estas acciones son las que estamos llevando a cabo y ya he hablado los 6 minutos que se me han ofrecido y muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Aziz, por su presentación. Y ahora pasamos a la zona del Pacífico y en particular vamos a oír a la representante del distrito del agua de Bayawan en las Filipinas y tenemos a la señora Alma Abrasaldo,
que es la directora del distrito de agua de Bayawan en la provincia de Negros Oriental, en las Filipinas. Es un operador de agua en una región costera, y la señora Abrasaldo hablará también con el señor Carl Kamstra, que es el director del proyecto Waterworks, bajo el título de mejorar el desempeño y el rendimiento de los operadores de agua en las Filipinas. Señora Abrasaldo. Señor Kamstra, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Hablo de Filipinas con la señora Alma Abrasaldo, que es la directora del Distrito de Aguas de Bayawan, el operador de agua de Bayawan. En el 2020, Filipinas sufrió un tifón que se llamaba Cuenta y tuvo efectos devastadores, y aquí tuvimos mucha lluvia. Un día tuvimos más de 200 milímetros, que es lo que normalmente es la media para un mes. Esto fue en el año 2020, en noviembre. Y debido a estas lluvias torrenciales, este centro de gestión del agua fue muy afectado por las inundaciones. Como pueden ver en estas fotos, y aquí podemos ver los depósitos de agua que están básicamente cubiertos de agua. Y aquí tenemos la central de gestión del agua, y también tuvimos la central eléctrica, que fue totalmente devastada. Esta es una situación única, por supuesto, porque no es única, porque Filipinas sufren muchos tifones. Hay muchos tifones que no atacan las islas directamente, y esto fue bastante excepcional. Y lo que hicimos fue trabajar con el operador Bayawan del agua, y la señora Abrasaldo podría hablar de cuáles fueron las acciones emprendidas después de estas lluvias torrenciales. Señora Abrasaldo, no la podemos oír. Sí. ¿Ahora me oyen? Sí, perfecto. Buenos días a todo el mundo. Y sí, Carl estaba hablando de las inundaciones que sufrimos y que devastaron nuestras instalaciones, y entonces no pudimos ofrecer un suministro de agua durante varios meses. Intentamos buscar ayuda, y por eso estamos muy agradecidos por lo que la ayuda internacional nos pudo ayudar. Y entonces, señor Carla, muchísimas gracias. Le vuelvo a pasar la palabra. Quizá podemos mostrar la diapositiva siguiente. Aquí pueden ver la instalación de tratamiento del agua, y antes, en la foto anterior, pudieron ver el pantano de agua que se utiliza para el aprovisionamiento de toda la zona en agua. Y debido el señor Carl tiene problemas de conexión, no lo podemos oír. Se ha cortado. Me parece que hemos perdido al señor Carl. Tiene algunos problemas, me parece. Señora Abrasaldo, ¿quisiera usted seguir? Sí, muy bien. Y entonces pudimos volver a reconstruir la instalación, como pueden ver aquí, y entonces construimos esta instalación un poco más alta, y entonces creamos una planta superior para poner todos los paneles eléctricos, y los paneles solares están en el techo.
Y aquí estamos hablando de 6 metros por encima del nivel del suelo. Sabemos que esto sería seguro si hubiera alguna inundación en el futuro, y esto nos ayudó muchísimo. Así que pudimos inaugurar esta instalación el 15 de abril pasado con las personas de Balangay, y entonces hubo una ceremonia y hablamos con la población local, les explicamos cómo el agua estaría tratada para su uso, y esto les daba una idea perfecta que formaban parte de la protección del entorno a través de todas las actividades resilientes con el clima y muchas iniciativas también, que no hay que tirar ningún tipo de desechos al río. Esta es porque es la única masa de agua que se podría utilizar para ofrecerles agua potable a toda la población. Carl, ¿está por allí? Sí, aquí he vuelto. Lo siento muchísimo, he tenido un problema con la conexión de internet. Una última cosa que quería decir es que en la ceremonia, como pueden ver, también hubo un contrato de sostenibilidad que firmamos con las autoridades locales en esta zona. Y esto quiere decir que y con las comunidades locales. Eso quiere decir también que las comunidades locales son responsables también para el mantenimiento de los sistemas. Y también es interesante decir que Bayawan ahora está experimentando el uso de la energía solar y, como saben, allí llueve mucho, pero a pesar de todo, Bayawan está produciendo mucha electricidad y esto baja su dependencia de otros tipos de suministro eléctrico. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Carla y Alma, por esta bonita presentación. Y ahora vamos a pasar a Europa y específicamente a Sevilla, en España, con la empresa de abastecimiento y saneamiento de aguas de Sevilla, y tenemos al señor Lucas Perea, que es el jefe del Departamento de Cooperación y Fondos en la empresa sevillana. Es una operadora metropolitana con más de 1.300.000 clientes y trabaja en gestión del agua y en saneamiento 100% y 100% para la población. Señor Perea, le doy la palabra. Buenos días o buenas tardes. Muchas gracias a Yiwopa por invitarnos, y a Habitat por invitarnos a participar. Emasesa está en la ciudad de Sevilla, como bien han dicho, que está en el sur de España. Es una ciudad con un clima mediterráneo muy cálido. Hoy, por ejemplo, tenemos 39 grados centígrados ya. Y sabemos que el cambio climático nos va a seguir afectando y que en los próximos 25 años vamos a tener un aumento de la temperatura de cerca de 5 grados centígrados, con una reducción del 20% de la lluvia y, lo que es más preocupante, un 75% de reducción en el agua que llega a nuestros embalses. De hecho, hoy en día ya tenemos una modificación de este sistema de lluvias, donde se van concentrando cada vez más las lluvias en periodos muy cortitos de tiempo, con lo cual nos crean inundaciones y alternan con periodos de sequía. De hecho, en el año 2019, el Ayuntamiento de Sevilla declaró la emergencia climática. Para ello, nosotros nos vimos obligados a complementar todas las actuaciones municipales con un plan de 50 medidas de lucha contra la emergencia climática. Algunas de estas medidas vienen a complementar algunas actuaciones que veníamos realizando en la empresa desde hace bastantes años. ¿Qué proyectos o qué actuaciones estamos llevando a cabo? Por un lado, punto número 1, estamos reduciendo el agua que llega a las depuradoras y de la forma en la que llega. Reducimos la cantidad de agua que llega mediante la incorporación de sistemas de drenaje sostenible
y reducimos la forma en la que nos llega el agua, incorporando en nuestras redes unos depósitos de retención de aguas pluviales, de forma que lleguen de una forma más ordenada y no tengamos que hacer inversiones tan elevadas en los sistemas de saneamiento. Por otro lado, llevamos a cabo proyectos de reurbanización cada vez que renovamos las redes de agua, de forma que hagamos una ciudad más sostenible, incorporando sombra, con más árboles, utilizando espacios para la socialización y haciendo proyectos de una forma más participativa. Eso además va unido a la utilización del binomio agua-energía. Siempre unimos este binomio, intentamos reducir el consumo energético de todas nuestras instalaciones, las plantas de potabilización, las depuradoras, los bombeos, muy importante, y por otro lado vamos descarbonizando la empresa. De hecho, hoy en día el 84% de la flota de vehículos que es susceptible de ser electrificada ya lo está, ¿no? ¿Qué más actuaciones llevamos a cabo? Por otro lado, reduciendo las pérdidas de las redes de distribución. En los últimos 20 años hemos reducido las pérdidas en distribución de un 23 a un 13%. Esto nos mejora afrontar las sequías que nos vienen recurriendo. Cada 6 años solemos tener un periodo de 4 a 6 años de sequías. Además, hemos hecho un plan de gestión de la demanda para reducir el consumo de agua. Esto también nos ha creado una reducción del 36% del consumo de agua en los últimos 20 años. Hemos pasado de 175 litros en el año 98 a los 112 litros que tenemos actualmente. Hemos tenido que crear un sistema de monitorización de la calidad de las aguas en los embalses. Ello es debido por el incremento de la temperatura de estos embalses, que además afecta lógicamente a la calidad. Nos crea algas, nos crea el crecimiento de ciertas bacterias que hay que ir controlando. Y por otro lado, hemos puesto en marcha un proyecto de captación de aguas subterráneas y a su vez de infiltración en el acuífero de las aguas superficiales en épocas de excedentes, de forma que mantengamos el nivel freático lo más estable posible y nos sirve para tener una fuente alternativa de agua. Todo esto lo que hacemos también es intentar que llegue a la mayor cantidad de gente posible, de dos formas. Por un lado, mediante nuestras campañas de formación, hemos creado un máster del agua con la Universidad de Sevilla y con una formación online para diferentes empresas de agua. Y por otro lado, hemos creado lo que hemos denominado el Observatorio del Agua. Es un sistema participativo, consultivo de la gestión del agua, donde están representados todos nuestros grupos de interés, de forma que les damos voz a la hora de presentarles nuestros proyectos para que opinen cómo tenemos que hacer esta gestión, cómo mejorar estas intervenciones en diferentes aspectos del ciclo integral del agua que gestionamos. ¿Vale? Creo que con esto es una idea un poco genérica de todas las actuaciones que hacemos en el sur de España en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, Lucas, por esta fantástica presentación. Y ahora vamos a concluir con un presentador del Caribe, de la compañía Dawasco, del operador del Caribe y el saneamiento de Dominica, y tenemos al señor Bernard Etienne, que es el director de la compañía Dominica Water and Storage Company. El señor Etienne, le paso la palabra.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A ver, estoy encantado de formar parte de este panel hoy en día. Dominica es una isla muy pequeña, tropical en el Caribe. Y estamos muy orgullosos de ser llamados la isla de la naturaleza, de los ríos, del agua. Tenemos 265 ríos y aprovisionamos el 95,5% de la población de Dominica en agua. Y estamos encantados y ofrecemos agua 24 horas al día, también a través de varios sistemas. Y entonces hemos intentado juntar todos los sistemas, pero tenemos sistemas también independientes para evitar problemas de desdoblamiento de esfuerzos. Y también en Dominica estamos sufriendo, tenemos niveles de lluvia muy distintos en el oeste, en el interior o en la costa este. Y estos cambios son significativos. Muchos de nuestros ríos están sufriendo el impacto del cambio climático y aquí podemos ver la bajada en el nivel de aguas y ahora estamos llevando a cabo unas medidas. Por ejemplo, estamos en el pasado necesitábamos 6 millones de galones de agua para suministrar el agua que falta y ahora últimamente necesitamos 10 millones de galones. Y también trabajamos con la institución que se ocupa de la gestión forestal, también de la planificación urbana, también porque todo esto puede tener un impacto sobre las fuentes de agua que utilizamos. Y todo el agua que utilizamos es agua superficial, no usamos agua subterránea y también intentamos reducir al máximo nuestro gasto en energía también en nuestras acciones y hemos sufrido muchos desastres, huracanes, todo el mundo oyó hablar de la tormenta tropical Erika, que también tuvo un impacto muy negativo en nuestra isla. Esto fue en el 2015, Erika. En el 2017 tuvimos uno de los peores huracanes que asoló Dominica, que fue el huracán Maria, un huracán de categoría 5, de categoría 5 plus. Perdimos muchas instalaciones, los sistemas fueron perjudicados y pararon de trabajar durante muchas semanas. Perdimos muchas canalizaciones, carreteras, infraestructuras que fueron totalmente arrasadas por las aguas de los ríos y también uno de los problemas más grandes que tuvimos fue el saneamiento y ahora cada vez tenemos más problemas frecuentes también y ahora pues estamos saliendo de la estación seca y entonces hemos podido a través de los sistemas que tenemos que ofrecer aprovisionamiento en agua, pero tenemos que educar a las personas para reducir su consumo de agua. Estas son algunas de las cosas que hacemos. Nuestra experiencia durante la tormenta tropical Erika y el huracán Maria es que no solamente tenemos que ofrecer suministro de agua al público, pero tenemos que asegurarnos también que nos ocupamos de nuestros empleados. Después del huracán Maria, Dominica perdió muchísimas construcciones, casi el 80% de las casas en Dominica fueron arrasadas y muchas de estas casas pertenecían a los trabajadores y entonces ofrecimos habitaciones para estas personas. Nos dimos cuenta que teníamos que ayudar
a estas personas, como ya no podíamos ya no teníamos oficinas para poder trabajar, y entonces ayudamos a nuestro staff, y las mujeres también cocinaron para todo el mundo. Intentamos incorporar en nuestras operaciones también este lado social y humano, y cada año hemos puesto al día nuestros planes sobre la resiliencia ante desastres naturales, y entonces tenemos el Comité del Bienestar de los Trabajadores que educa también al staff sobre cómo hacer frente a eventos de este tipo. También nuestro plan también ofrece otras fuentes alternativas de agua a las comunidades distintas para asegurarnos que tenemos depósitos de agua desde 800 galones hasta más de 1000 que podemos utilizar en caso de un desastre. Si necesitamos agua potable, también tenemos unas instalaciones pequeñas de filtración del agua de los ríos también, para poder dar agua de beber a las personas. Muchísimas gracias a muchas organizaciones que vinieron a ayudarnos después del huracán María. Y ahora tenemos 4 depósitos de agua que podemos utilizar en caso de crisis, y en colaboración con CAWASA, que es la Asociación de Operadores de Agua, y la CWWE, pudimos recibir mucha ayuda por parte de muchos operadores, y nuestra región, que es una región pequeña, tiene que ayudarse y mostrar la solidaridad en caso de huracanes y otros desastres. Y entonces nosotros siempre ponemos al día nuestros planes, los presentamos a la Organización Nacional de Planes de Emergencia y educamos a nuestro staff sobre esto. Bueno, pues ya no me queda tiempo. Estas son algunas de las medidas que ponemos en marcha para ser más resilientes y asegurarnos que nuestros sistemas lo son también. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que hemos tenido una visión bastante completa de varios operadores de agua en todo el mundo. Estoy mirando en el chat a ver si hay alguna pregunta. Pues no veo muchas preguntas aquí. A ver si alguien de los ponentes tiene alguna palabra que decir. ¿Qué apoyo necesitan como operadores de agua para poder hacer frente a estos desafíos relacionados con el cambio climático? ¿Alguien me puede contestar qué tipo de apoyo necesitan los operadores de agua para hacer frente al cambio climático? Aquí, a ver quién quiere. ¿Alguien de los ponentes? Los ponentes representan operadores de agua, y entonces, ¿qué tipo de apoyo necesitan para poder actuar rápidamente para hacer frente a los efectos del cambio climático? Lucas, quizá quiere contestar. Para hacer frente a la lucha contra el cambio climático, una de las cosas que demandamos es unir esfuerzos de las diferentes administraciones. La gestión del agua en España está separada. Por un lado tenemos la Administración General del Estado, que se ocupa de grandes infraestructuras. Luego tenemos unas administraciones autonómicas o regionales, que se dedican también de otros planes de inversiones. Pero la gestión de los ríos depende de otro tipo de administración, que son las confederaciones hidrográficas. Y además
a todo eso se le añade que el abastecimiento de agua o la gestión del ciclo urbano del agua es competencia de los ayuntamientos. Con lo cual, al final tenemos un conglomerado de muchas administraciones que son responsables de esta gestión del agua. Y eso complica el día a día de los operadores. Otra cosa que es importante y es la parte de digitalización. Para nosotros, entendiendo la digitalización del agua como un sistema que te permita mejorar el servicio que prestas al usuario y la información que obtienes de ellos para hacer los sistemas más resilientes. Es una de las cosas que yo creo que hemos visto muy genéricas, ¿no?, en todas las presentaciones de los diferentes operadores. La capacidad de sobreponernos a una crisis. Eso es muy importante. Dar agua de calidad y ser capaces de volver a prestar ese servicio. Es un derecho humano y tenemos que ser capaces de prestar ese servicio rápidamente después de una crisis climática, de un evento climático adverso. Y con el cambio climático esto va a ser cada vez más frecuente, con lo cual tenemos que estar prevenidos, hacer esos planes de riesgos de inundaciones, hacer sistemas como los que hemos visto de potabilización o de depuración del agua autónomos energéticamente, reducir esos consumos. Yo creo que esos son algunos de los aspectos que creo que tenemos que trabajar en las empresas proveedoras de agua. Y muy importante, compartir el conocimiento. Es muy importante compartir el conocimiento para ayudarnos unos a otros. Nosotros tenemos en marcha diferentes proyectos de cooperación, hemos hecho proyectos con GWOPA, estamos ahora intentando poner proyectos en marcha con AECIP, la Agencia Española de Cooperación Internacional, para intentar que cualquier otro operador público de agua como nosotros tenga los conocimientos para hacer una gestión óptima del ciclo urbano del agua. Thank you so much. Muchas gracias, señor Perea, por este feedback tan completo. De verdad, muchísimas gracias. John, no sé, ¿quiere decir algo? Sí, muchísimas gracias, Reuben. Y quiero volver a lo que dijo Lucas, porque ha sido muy fuerte y muy claro. Y entonces yo creo que 3 temas son muy críticos en los que tenemos que centrarnos. El primer elemento es quizá, para volver a lo que dijo al final Lucas, nos centramos en la idea de intercambiar conocimiento. Y yo creo que GWOPA es un ejemplo perfecto de un grupo que permite el intercambio al mismo nivel entre pares a través de eventos como este, por ejemplo, intercambiar nuevas ideas, intercambiar experiencias, intercambiar situaciones. Quizá la situación en Asia Central podría ser bastante similar a una situación al que se enfrenta, no sé, en América del Sur o en África Oriental. Y entonces, sin redes mundiales como esta red, sería muy difícil acceder a este conocimiento. Y por eso tendríamos que poner estas redes de intercambio de información a nivel mundial. El segundo elemento importante es que tenemos que centrarnos en los procesos de toma de decisiones. Es muy fácil, especialmente, por ejemplo, centrarnos en las brechas que hay en los datos. No podemos tener datos del futuro, jamás hemos tenido datos del futuro. Los datos del futuro ya llegarán en el futuro. Pero todo el mundo aquí insistió, todos los operadores están haciendo frente a periodos de sequía, periodos de inundaciones. No solamente sequía o solamente inundaciones. Y esto lo vemos prácticamente en todas las zonas del mundo. Y entonces yo creo que este problema va a seguir en los años que vienen. Y ¿cómo podemos hacer unas decisiones resilientes y eficaces, incluso si no sabemos
cómo va a ser el futuro. Esto es absolutamente crítico. Yo creo que tenemos que estar lo mejor preparados posibles. Y en agua, básicamente lo que intentamos hacer es trabajar esta incertidumbre. Esto sí que supone un desafío muy grande para los operadores de agua. Y entonces, ¿cómo podemos...? Yo creo que la resiliencia tiene que ser más bien un activo, más que un problema. Y el último tema, el último elemento que me gustaría mencionar, lo vimos en Argentina también. También hay muchas personas hablan de esto, es el asunto financiero, cómo podemos armonizar los instrumentos financieros con la optimización del trabajo en nuestros operadores. Yo creo que los instrumentos, las herramientas de financiación climática, yo creo, van a suponer una solución muy importante. Cuando leemos en los periódicos que 100.000 millones de dólares se han puesto en un fondo para la resiliencia climática, parece mucho dinero, pero es que no lo es, no lo es. Todo el dinero que se gasta en el mundo entre los operadores de agua es de 1 a 3 trillones de dólares. Y entonces no podemos esperar solamente los fondos de resiliencia climática para ayudarnos. Tenemos que entender que todo nuestro sistema financiero, todos nuestros recursos están afectados por el cambio climático. No podemos esperar solo que venga el dinero de los fondos de resiliencia climática. Tenemos que comunicar entre distintos niveles de toma de decisiones de instituciones otras. Los políticos tienen que entender que tenemos que crear esta resiliencia, tenemos que reforzar esta resiliencia para poder avanzar. Muchísimas gracias, John, por su feedback. Y Hannah, ¿qué tal vamos de tiempo? ¿Puedo seguir? Perfecto, perfecto. Puedes seguir con quizá un par de preguntas. Ya veo que Gift, veo que ha levantado la mano. Bueno, pues puede hacer su pregunta o contribución. No sé si tiene un comentario. No se le oye. Por favor, ¿puede acercarse más? Sí, ahora me oyen. Sí, ahora mejor, sí. Simplemente 3 puntos. Bueno, se habló de esto, pero quiero asegurarlo. Primero es la gobernanza, los marcos de gobernanza. Empezando a nivel nacional y pasando a todos los actores y llegando a los usuarios. Los sistemas de gobernanza tienen que ser reforzados. El segundo elemento, las infraestructuras. Tenemos en los operadores de agua, muchas veces operamos con infraestructuras envejecidas y tenemos que modernizarlas para adaptarlas a los efectos del cambio climático. Para darles un ejemplo, en Livingston, nuestras infraestructuras han tenido que adaptarse a la bajada de niveles de agua en el río Zambeze y tenemos que adaptarnos a estos nuevos escenarios debido al cambio climático. Finalmente, tenemos que reforzar los planes de preparación frente a las emergencias. Una vez tengamos esto, también tenemos el tema de los recursos del que habló el señor anterior. Necesitamos recursos financieros para poder llevar a cabo todas estas acciones. Por supuesto, Gift, sí, Livingston es una ciudad muy importante en Zambia y lo entiendo. Y ahora veo que Bernard desea tomar la palabra. Sí. Y también quería añadir un par de cosas. Muchísimas gracias a todo lo que se dijo, pero para nuestra región, que es bastante pequeña, yo creo que
Ya que tenemos cooperación, yo creo que necesitamos un nivel mucho más alto de cooperación entre los operadores. Somos una región pequeña y sufrimos por eventos extremos siempre. Yo creo que necesitamos reforzar nuestra cooperación. Tenemos que poner todos nuestros recursos conjuntamente para poder ser mucho más resilientes y entonces a través de instituciones como CWO, AWASA, todas estas plataformas podemos reforzar la cooperación y tenemos que asegurarnos también que tenemos los equipamientos para hacer frente y luego también no podemos tenemos el problema del seguro de nuestras instalaciones. No podemos asegurar nuestras instalaciones. En el 2018 perdimos instalaciones por 28 millones de dólares. Solamente pudimos recuperar 4,9 millones de dólares. Esto es muy poco comparado con todo lo que perdimos. Y una de las lecciones que aprendimos aquí en Dominica es la cooperación local, la cooperación entre, por ejemplo, los servicios de salud, de planificación urbana, de planificación de los bosques, etcétera, es absolutamente importante para poder hacer frente todos juntos a los efectos del cambio climático que no conocen fronteras entre sectores. Y no sé si hay alguna pregunta más a los miembros del panel. Tiene que ver con el papel del partenariado entre los operadores. Por supuesto, Bernard habló de esto cuando habló de la cooperación entre los países vecinos, pero ¿qué papel cree que el partenariado entre operadores de agua puede jugar para hacer frente al cambio climático, para reforzar la financiación? No sé, quizá Carl y Alma, por ejemplo, ya que están aquí con nosotros, están trabajando dentro de un programa WOP, ¿no? Quizá serían los más idóneos para tomar la palabra. Carl, sí, estoy aquí. ¿No se le oye? No le podemos oír, Carl. Parece ser que tiene algún problema con el micrófono. Quizá tendría, no sé, que pulsar algún botón. Parece que ya no funciona. Lo siento muchísimo. A ver si la señora Abrasaldo. Sí, muy bien. Sí. Sí, el proyecto que tenemos nosotros también nos ayudó muchísimo y también la cooperación también con las unidades del gobierno local también nos ayudó. Y en cuanto a la financiación, esto es un programa de responsabilidad compartida. Se nos dio una ayuda y de hecho nosotros recibimos ayuda material, pero nosotros también lo que pusimos de nuestra parte fueron los recursos humanos. Y no sé si Carla puede completar esto. No, veo que no. Bueno, pues sí, habló del aspecto este de compartir los gastos y entonces no sé si ahora Carla nos puede hablar de el compartir los costes. No sé si Carla puede añadir algo. No, no se le oye. Ahora me pueden oír. Ah, sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, muy bien. Estoy teniendo problemas con internet aquí, lo siento mucho.
estamos cooperando a través de un programa de partenariado con la Dirección de Aguas de los Países Bajos. Tiene 24 programas de cooperación y entonces pudimos movilizar dinero desde la Fundación del Agua, que es una fundación de usuarios de agua, de consumidores de agua en Holanda, que contribuyen con una pequeña cantidad para ayudar a operadores de agua en el resto del mundo. Lo que me gustaría también mencionar, hablando de compartir costes, en Filipinas tenemos 3 proyectos y organizamos una masterclass sobre la respuesta a las emergencias en la planificación del agua y que ofrecimos a todos los trabajadores en el distrito de aguas en Filipinas y tuvo mucho éxito. Y también algunos de los distritos de agua que participaron en este curso pudieron elaborar sus planes de respuesta a las emergencias y el curso duró 4 semanas y entonces allí se ofreció muchísima información y también levantó muchísimo interés por parte de los participantes. Y por supuesto, cualquier operador de agua en el mundo que esté interesado en nuestros conocimientos, estaremos encantados. Pues muchísimas gracias. También ha hablado de la respuesta de los operadores al cambio climático, sí. Y entonces, ¿cómo pueden ver el refuerzo de capacidades de las operadoras de agua a través de los partenariados? Yo creo que es una pregunta para el señor Aziz en Pakistán. ¿El señor Aziz? Yo creo que sí, que está... A ver si... Señor Aziz. Igual tiene problemas de internet. Vamos a ver. Otra pregunta quizá nos podría contestar el señor Aziz. Bueno, una pregunta que tiene que ver con ¿qué tipo de partenariados entre operadores de agua podemos tener? No sé si hemos entendido bien la pregunta, pero bueno, depende de quién quiere responder. Aquí tenemos al señor Aziz. Perfecto. La red de operadores de agua de Pakistán, tenemos a 15 operadoras de agua en el país, en todas las provincias de Pakistán y intercambiamos información, conocimiento. Esta es la actividad principal que tenemos. También tenemos muchas actividades para reducir el consumo de agua, para ahorrar. Y también hay otros países que pueden aprender de nosotros, pero nosotros también en la ONU nos gustaría aprender también de otros operadores a través de sus intervenciones, sus programas, etcétera. Y también tenemos otro operador en la ciudad de Madan que tiene un programa WOP con un operador húngaro que es la compañía de Budapest de aguas. Y tenemos este proyecto con Hungría y esperamos tener más proyectos en el futuro. Sí, gracias. Muchas gracias, señor Aziz. Y yo estoy seguro que también podríamos explorar la posibilidad de poder aprender de estos operadores que
están sufriendo el mismo tipo de impacto de cambio climático que estamos sufriendo. La tercera pregunta se ha cortado. No hemos oído la pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea de la respuesta? Yo creo que estamos llegando al final del tiempo, Reuben. Y entonces esta pregunta la pueden contestar en menti.com. Tenemos esta encuesta interactiva, por favor, en menti.com. Aquí hay muchas preguntas muy interesantes. Tienen el link en el chat y el código es 7619010. Y entonces, por favor, cópienlo y péguenlo en menti.com. Y voy a pedir a todos los participantes para ir allí. Y entonces John me pidió que Rubén repitiera la pregunta, porque no la oímos. La última pregunta era, ¿qué es lo que los partenariados orientados al cambio climático entre operadores de agua, cómo serán? ¿Qué aspecto tienen? Si hemos entendido bien. Y entonces, pues podría dar la palabra a Francisca. Gracias, Rubén. Muchas gracias por esta moderación. Yo creo que la última pregunta. Y entonces, ¿cómo serán las WOPs estas dirigidas al cambio climático serán? Pero esto ya seguiremos debatiendo sobre ello. ¿Qué aspecto tendrán estas WOPs? Y ahora, pues nos gustaría tener una encuesta interactiva para poder recibir el máximo de input de todos los participantes, porque yo creo que John lo presentó muy bien. Tenemos un público práctico de personas inteligentes que no solo piensan, sino que actúan. Y entonces les pedimos que vayan a www.menti.com y con el código 7619010 y ya tenemos 24 respuestas. Aquí voy a compartirlas con todos. Y entonces tenemos aquí 3 preguntas. Pueden contestar tranquilamente. Y entonces la primera pregunta que nos gustaba saber, ¿cuáles son los peligros relacionados con el clima que probablemente tendrán un impacto sobre su región y su operadora de agua? Y entonces pueden seleccionarlos todos o uno de ellos. Espero que no todos sean aplicables para su región. Bueno, el primer elemento son las inundaciones, el segundo son las sequías y aquí es donde vemos los peligros más importantes. Pero bueno, esto era el título del webinario, por eso todo el mundo ha puesto inundaciones y sequías y tenemos la subida del nivel del mar, las tormentas violentas, los incendios forestales, las olas de calor y luego pues tenemos los deslizamientos de terrenos. Y desgraciadamente vemos que todos estos peligros son pertinentes para algunas de las regiones y de los operadores de agua. Vamos a esperar quizá un par. Tenemos 38 respuestas aquí. Bueno, ha habido una respuesta que tenía muchos peligros. Vamos a pasar a la pregunta siguiente. Bueno, esta encuesta sigue abierta. Pueden seguir contestando a la primera pregunta si quieren. La segunda pregunta es, ¿a quién piden consulta y guía para mejorar su resiliencia contra los riesgos climáticos e impactos del cambio climático? Y entonces, 0 quiere decir que no es pertinente en absoluto. Yo nunca utilizo esta fuente y 10 quiere decir que sí. Y entonces
por ejemplo, yo voy a una organización, a una persona, etcétera. Y entonces para nosotros sería interesante ver si los operadores, otros operadores en el país serían los que irán, operadores de otros países, organizaciones del sector, el mundo académico, los consultores expertos y si buscan herramientas y guías en Internet o otras cosas, a ver. Y aquí podemos ver que los operadores en el país lideran, seguidos por la búsqueda por el web, que también es importante porque el intercambio de información es muy importante y lo podemos encontrar. Todo esto lo podemos encontrar fácilmente por Internet y las organizaciones del sector también son muy pertinentes y también operadores en otros países también. Tenemos 34 ya. Por supuesto, todas estas respuestas las presentaremos en el informe de este webinario. A ver, ahora pasamos a la tercera pregunta, que sería una nube de palabras. Y entonces aquí tenemos una nube bastante importante de palabras. La pregunta es, ¿qué ayuda necesitan más las operadoras para prepararse mejor para los riesgos contra el clima, en el clima que van en aumento? Y entonces, si una palabra clave se presenta más de una vez y entonces cada vez será más visible, más grande, más gorda. Y aquí podemos ver que el problema es la financiación, las finanzas, los fondos, que es básicamente lo mismo, financiero, es la misma categoría. A ver, también tenemos la capacidad, los datos, tenemos ayuda a la inversión, conocimiento, liderazgo, redes, colaboración. Veo que hay más lenguas también, qué bien, el mundo académico, planes de preparación, mitigación, también sistemas de aviso temprano. Muchísimas gracias por la participación y todo esto lo intercambiaremos, lo compartiremos con todo el mundo, perdón, y ahora volveré a la presentación para unas últimas diapositivas sobre la información sobre el futuro, porque este webinario es el primero de varios eventos que pertenecen a un debate a más largo plazo y entonces pues pueden participar en webinarios próximos para intercambiar, para inspirarse, todo esto para preparar el Congreso de octubre y los temas próximos serán la semana que viene, la acción climática de los operadores de aguas sobre los incendios forestales, el calor y luego tendremos otro sobre desarrollo circular. Luego, gestión de aguas residuales y saneamiento. Y pueden utilizar siempre el hashtag #UtilityClimateAction para intercambiar sus historias. Y entonces, ahora les invitamos a participar la alianza, la plataforma de colaboración de la Alianza de Operadores de Agua, que se llama Workplace. Y entonces, si van a recibir una invitación exclusiva en 24 horas y así podrán crear su perfil y en Workplace podrán seguir a personas, podrán intercambiar, podrán seguir a personas, etcétera, podrán reaccionar, comentar, podrán etiquetar también y también las
preguntas no respondidas quizá en un webinario se podrían debatir ahí en Workplace. Y esta es la última diapositiva. Yo quiero dar las gracias a todas y a todos y les invitamos al webinario de la semana que viene sobre calor y incendios forestales. Hemos cambiado el tiempo para permitir a muchas personas participar y con esto acabamos con este webinario de hoy y les deseo la mejor salud y esperemos verlos próximamente. Muchísimas gracias a todo el mundo. Tschüss.